Salvete, Dominae Quirites. Hoy volvemos a estar junto a Castor. Nos vamos a ver esta vez, nos vamos a ver en la taberna, que la otra vez estuvimos fuera, aquí en la cueva Tupercalis, y la verdad es que pasé un poco de frío, las cosas como son. Espero que la caldera, no hay calefacción, porque si bien es una taberna bonita, no es de lujo, que vamos a hacer, pero hay mucha gente, hay muchos jornaleros, hay incluso algunos esclavos en la taberna, y estos, pues, a ver, los olores son discutibles, pero calor sí que dan. Así que voy a entrar en la taberna de Castor y Pollux, justito detrás del templo, y ahí estoy viendo a Castor. Castor, ¿cómo va y cómo van los negocios? ¿Qué tal, Frater? Bienvenido a la taberna un día más. Pues nada, aquí estamos con la plebe de Roma que hoy en día como enseguida anochece y hace fresquito, mucha humedad también, el Tíber esta zona es muy húmeda, pues nos resguardamos aquí y estamos tan calentitos. Pero bueno, el tema de los olores, he cogido un poquito de incienso aquí del templo que me ha pasado el Saker, que es amigo mío, ¿no? Me ha pasado así un poquito bajo manga, por así decirlo. Y estamos quemando un poquito de incienso pues, para disimular un poco. Somos plebeyos, pero somos plebeyos con estilo. Yo acabo de ver entrar a dos jornaleros que el incienso no va a ser suficiente, pero nos vamos a acostumbrar. El oído, perdón, la nariz se acostumbra a todo. Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que espero que le guste a la audiencia de los dos programas, ¿no? De la taberna y del Lignum en Roma. Y es un poquitín este carácter romano del origen. Estamos hablando de la monarquía, inicios de la república, que son las bases que hicieron a Roma grande, ¿no? Y el poeta Quinto Enio nos dice lo siguiente: gracias a sus antiguas costumbres y a sus héroes se cimenta la potencia romana. Esto viene a decir que gracias a todo lo que sucedió anteriormente, a esas costumbres, a ese mos maiorum, a esa manera de hacer las cosas que tenían los romanos, Roma se hizo grande. Y nos vamos a ir tan atrás que nos vamos a encontrar a una Roma rural y campesina. Estamos hablando de los primeros tiempos de Roma, en los cuales, pues, el Lacio es una tierra bastante fértil y claro, y eso da pie, pues, a que el principal medio de vida sea el cultivo, así como en las zonas más agrestes, la forma de vida es más típica lo que sería, ¿no? El pastoreo, ¿no? El tema ganadero, pues en Roma, pues al ser una tierra tan fértil, pues la gente estaba más arraigada al suelo, que era el suelo que le proporcionaba la subsistencia, ¿no? Que no era más ni menos, pues la vida agrícola. Es muy interesante porque, a ver, al final todas las sociedades viven un poquitín del campo, pero tengo entendido, tú eres más viajado que yo, porque tienes más dinero, Castor. Y sé que has viajado mucho por la Helade. Y creo que Atenas, lo que era el trigo, no es que no plantara, pero vivía del comercio y exportaba mucho trigo. Roma en estos orígenes lo cultivaba en sus tierras. Es que al final el hombre, pues, es de la tierra que le ha tocado vivir, ¿no? O sea, él marca el carácter, marca la forma de vida, lo marca todo, ¿no? El clima y la tierra es fundamental para entender la sociedad humana que se establece sobre ella, ¿no? Atenas, pues es más de vocación marinera, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Grecia es un país muy escarposo, está todo rodeado de, bueno, la península itálica igual, ¿no? Pero no hay, a Grecia la diferencia sería que no hay un punto que esté más alejado de la costa de 50 kilómetros, o sea que el mar, pues ahí digamos que lo condiciona todo. Aparte también la zona del Ática lo que es bastante más árida, ¿no? O sea, no mucho más, pero es más árida que el territorio del Lacio. Es mucho menos húmedo, ¿no? Más salado. ¿Qué pasa? Que allí plantar trigo sí se puede plantar, ¿no? Pero se dieron cuenta los atenienses en un primer momento, bueno, en un punto de su historia, a final de la época arcaica, principios de la clásica, de que eso no les salía rentable y al final pues se enfocaron en el cultivo de la vid y bueno, el cultivo de la vid, no, perdón, el cultivo del olivo y la vid de forma secundaria, ¿no?
el trigo, pues digamos, algún propietario, un pequeño propietario así de forma intermitente, ¿no? Pues sí que plantaba vino para vino, perdón, otra vez, cereal en su terreno, ¿no? Pero que lo propio era pues producir en grandes cantidades aceite y vino para el comercio y con ese beneficio pues importarían el trigo que vendría de tierras pues que serían mucho más generosas, ¿no? De hecho, el principal granero de Atenas sería lo que hoy en día son las costas ucranianas. Es muy bien, ahí arriba, ¿no? En el mar de Azov y ahora por ahí hay un conflicto bastante importante. Con lo cual, quería decir con ello que un ateniense no podía ver la vida como un romano. Ya nos dice el mito que un tal Hércules en su 10º trabajo, creo que era el del robo del ganado de Gerión, viajaba entre Grecia y Gades y por casualidad, no sé muy bien el GPS cómo lo llevaba, pues paró por allí por el Lacio, ¿no? Y nos dice el mito, creo que en este caso no lo cuenta Dionisio del Licarnaso, que paró precisamente en el Lacio porque había unos pastos verdísimos y buenísimos. Así que desde ahí nos viene esto, ¿no? Así que como eran unos pastos buenísimos y que estaban sabrosísimos y era una tierra muy buena para el cultivo, pues lógicamente Roma pues se quedó, dijéramos, en un carácter más campesino y no tan navegante, como has dicho tú, o comerciante como Atenas. Eso no quiere decir que Roma no comerciara, ¿no? Pero Roma era campesina y Roma, no sé quién ha dicho antes por ahí, que Roma es la tierra y la tierra es Roma. Entonces un campesino en la vida la ve diferente que un navegante, que un marinero. Es lógico, o sea, tampoco hace falta ser muy sagaz para esto, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que quiere un campesino para subsistir? Pues que la tierra críe y si puede ser también que la tierra, la simiente genere y si puede ser también expandir su tierra. Es expandir su tierra, evidentemente, ya sabes lo que pasa, que la tierra la tiene la ciudad vecina y normalmente la ciudad vecina no quiere quedarse sin tierras, ¿no? Y por eso este campesino, en el caso de Roma, se convierte también en un soldado. Cuando digo campesino, también estoy hablando de un pastor, de un ganadero. Entendía que cuidar al ganado o sembrar en el campo era exactamente lo mismo que ser un soldado, porque tenía que luchar por conservar su propia tierra, pero también por expandirla, para dar sustento a sus hijos, evidentemente. Exactamente. Además que el primer interesado en que esa tierra no sufriese ningún daño para que sus cosechas fuesen íntegras, pues sería el mismo propietario, ¿no? La misma persona que posee esas tierras, que son su sustento, son su forma de vida. Sin ellas no vive y por eso, claro, tiene que defenderlas y tiene el deber, ya no el deber moral, ¿no? Ni la obligación de defenderlas, sino es que le va a dar la vida en ello. Además, como campesino, suele ser una persona bastante práctico, ¿no? Y que además no se puede desarraigar de la tierra. Nos vamos a ir mucho en el futuro, pero sabes que seguramente algún día hablaremos también en la taberna, que el problema de la caída de Roma en la República fue precisamente porque no se supieron gestionar las tierras. Exactamente. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? No se supieron gestionar las tierras. Con lo cual, para Roma la tierra era muy importante. Yo no sé si Atenas cayó cuando no pudo gestionar la tierra. No fue el caso de Atenas. Roma sí. Con lo cual, la tierra viene desde el origen. Además, viene del pensamiento romano. Una cosa también muy importante en el aspecto del campesino, en el aspecto militar del campesino soldado, es el concepto de lo que considera una victoria o una derrota. Para un romano, una derrota no es ganar una batalla, es perder las tierras. O perder una batalla es perder las tierras. Si yo pierdo una batalla, pero no pierdo las tierras que las recupero, para mí yo no tengo ese sentido de derrota. Ahora, si yo gano una batalla, pero pierdo tierras, o me tengo que retirar, esto sí que es perder en este caso la campaña o la guerra. Con lo cual, para Roma, ganar era conseguir más tierras. Exactamente. Y aumentar el patrimonio que ello le llevaba más tierra, más riqueza. Era la base de la economía romana.
más ganado, es muy importante también entender que la inmensa mayoría de las primeras guerras de Roma se debían a la transhumancia. A la transhumancia, a que el ganado de los ciudadanos romanos de pleno derecho, del populus, o sea, de los patricios, que los plebeyos no tenían derecho alguno en estos primeros estadios, el ganado se movía. Y el ganado de la gente de las otras ciudades también se movía. Entonces, tenemos un problema, que el ganado no entiende de fronteras y que los hombres sí que entienden de fronteras. Con lo cual, las guerras empezarían por un extravío de ganado o robo, y que los primeros que reaccionan son los pastores, esclavos o clientes de estas gentes, de estos patricios, que los cuidan. Y este sería el primer conflicto. Si eso no se arreglaba, al final había un conflicto entre las dos ciudades. Una cosa tan sencilla como que el ganado se comía el pasto de mi ciudad o de la otra, provocaba muerte entre los hombres. Exactamente. Y más allá de eso, tú imagínate que estás viviendo en el Palatino, ¿no? En la colina palatina, los primeros días de la fundación de Roma, y los campos que tienes tú aldeaños, que es donde estás sembrando, o en el mismo Palatino, pues no te proporcionan la cosecha esperada, ¿no? Pues eso al final te somete al hambre, ¿no? Y tienes que pasar carestías. Y al final, pues tienes que sobrevivir, ¿no? La sobrevivencia es el instinto más primario del ser humano y tiene que hacer algo. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues como no lo tiene, pues se lo roba al vecino. O sea, es así de simple. Te vas a la ciudad al lado y saqueas. Es que no te queda de otra. A ver, no estoy justificando el saqueo, ¿no? Pero es que esta gente lo entendía así, porque la supervivencia, seguir viviendo, pues les llevaba a ello. Y claro, esa ciudad no se iba a quedar quieta mientras les saqueaban sus tierras, ¿no? Porque eso también les podía condenar a ellos al hambre y a la necesidad. Pues ya tenemos el conflicto montado. Es importante, apoyando lo que dices, es importante entender, por ejemplo, que tenemos a dioses complejos. Muchas veces, muchas personas dicen que los romanos copiaron a los griegos en los dioses, ¿no? En el caso de Ares y Marte, no. En el caso de Ares y Marte, seguro que no. Porque a Marte sí que se le rezaba para ir a la guerra, pero también se le rezaba para que los campos tuvieran buenas cosechas. Y también se le rezaba para que el ganado no enfermara, para que no tuviera enfermedades. Y también se le rezaba para la fecundidad, en este caso varonil, para que la simiente, esta simiente entendida como la simiente del hombre en la mujer o la simiente del campo en el trigo, que para ellos era lo mismo, fuera adelante. Con lo cual, la supervivencia, la procreación, la supervivencia del campo y la supervivencia contra el enemigo era entendida en un mismo Dios, en este caso es el Dios Marte. Con lo cual, la supervivencia era todo: la guerra, la cosecha y la procreación. Completamente de acuerdo. Ese es el punto. Hay que entenderlo de la forma de vida que tenían, pues desde los ojos que tenía esa gente, ¿no? O sea, no podemos juzgarlo todo desde de la perspectiva del siglo XXI, ¿no? Porque a nosotros nos parece aberrante y de hecho lo es. Pero es que esa gente, pues al final tenía sus necesidades y tenía que suplirlas, pues el medio que ellos entendían o que tenían más a mano, ¿no? Que es uno de los más antiguos, ¿no? Del ser humano, que es el uso de la violencia en caso de ser necesaria. Después se podía instrumentalizar, ¿no? Como todo, ¿no? Si una cosa puede ser buena, entre comillas, si le das un buen uso, pero si le das un mal uso, cualquier instrumento, desde digamos, una azada agrícola puedes convertir en un arma, un vehículo puedes convertir en un arma, pues esto pasa lo mismo. O sea, si tienen ese medio a su alcance y quieren conseguir algún fin, pues lo van a emplear. Y esta gente, pues, no miraba como nosotros, ¿eh? Su vida era mucho más cortoplacista. Sí, sí. Además hay que entender que por suerte la sociedad moderna, o mucha parte, no toda, ¿no? Pero mucha parte de la sociedad moderna intenta descartar, nos ha sido imposible hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí que lo intentamos, descartar la violencia en nuestra vida cotidiana. Lo intentamos vivir sin violencia. No es difícil, pero yo creo que en una gran proporción de personas esto en el mundo moderno se logra. Tenemos estallidos que por desgracia, pues bueno, están ahí y son evidentes y no vamos a hablar de ellos, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos, o al menos yo siempre hablo de la antigüedad, pero hay que comparar, ¿no? En la antigüedad la violencia era parte de la vida. Se entendía que yo podía ejercer la violencia para defender mis intereses. Y cuando hablo de mis intereses de todo tipo.
si yo era un pater de familia, un hombre poderoso, cualquier cosa que me pudiera perjudicar, de cualquier, aunque fuera imaginariamente, yo podía ejercer la violencia contra todo aquel que estuviera bajo mi poder, cuanto más contra uno que considero mi enemigo. Con lo cual, que el amo le pegara al esclavo era una cosa normal, se entendía como una cosa normal. Que le pegara a sus hijos se entendía como una cosa normal. Que agrediera a una persona que le había hecho algo a su ganado también se entendía como algo normal. O sea, cuando unos campesinos o cuando unos ganaderos atacaban a otro grupo de ganaderos porque se habían visto perjudicados, porque les habían robado los granos, nadie en la ciudad decía, hombre, no les pegues, primero habla con ellos. No, no, entendían que la violencia era parte de la vida y era una buena manera de solucionar los problemas. Era su forma de entender la justicia. La justicia en estos primeros estadios antes de la invención del derecho, lo que nosotros conocemos como derecho romano, era el equilibrio con los dioses. Si una persona, es como el karma, ¿no? Como se entiende hoy en día. Si tú hacías algo que no debías, que no era justo, debía la palabra justicia, que tiene que estar en la misma proporción, ¿no? Así muy rudimentariamente dicho, ¿no? Pues podías crear un desequilibrio con los dioses y eso no se podía tolerar. Tiene un término, ¿vale? Tiene un término que miraré de poner en comentarios. Ahora mismo no recuerdo porque no era el tema a Sí, tratar. creo que es el FAS. El FAS, sí. Pues todo eso tiene que ver con, ya no es con que hagas mal a la otra persona, sino es el desequilibrio que estás creando con los dioses. Y eso se tiene que restituir. O sea, tiene connotaciones religiosas, porque en esta época todo en Roma tiene que ver con los dioses. Es el numen, el poder divino está en todos los aspectos de su sociedad. ¿Qué pasa? Que se tiene que restablecer eso, y por eso tú tienes la potestad de usar la violencia en caso de necesitarlo para restituir ese daño que se ha hecho. El Estado no era como hoy, que era el que regulaba, no, no, no. El rey, como mucho, podía ejercer entre una disputa entre dos ciudadanos, pero la justicia dependía de cada padre de familia en su casa, que era el que decidía y era el que dictaba ley. Sí, sí. No, no se puede añadir. Entender, hablaremos un poco más adelante de la religión, ¿no? Pero entender que existía una virtud romana que viene de muy antiguo, pero no es solo romana, es del mundo clásico, ¿no? Que es el concepto de pietas. El concepto de pietas no solamente entender que ahí están los dioses y a los dioses pues hay que adorarlos como seres superiores y ya está. O sea, eso lo entendemos hasta en el mundo moderno, ¿no? Pero en aquella época también se entendía como pietas respetar el orden social y político que existía, en este caso estamos hablando de Roma. Con lo cual, si yo soy un padre de familia, que tengo unas ciertas tierras y que tengo un cierto ganado, no es solo porque yo soy un hombre eh, que me lo he ganado por meritocracia, o sea, porque soy más conocedor de las cosas que tú, sino porque los dioses lo han permitido. Y todo aquello que va en contra de eso, pues va en contra de los dioses. O sea, un robar las mieses, robar los campos de un ciudadano no se consideraba solo el robo, sino se consideraba ir en contra de la voluntad de los dioses. Cuidado que si vas en contra de la voluntad de los dioses, viene la ira de Odum, la ira de los dioses. Y no actuará solo sobre el ladrón, actuará también sobre toda la sociedad porque ofendemos a los dioses. Con lo cual, estos castigos de las cosas que iban en contra de la voluntad de los dioses eran muy, muy severos y se entendían así. Todo aquel que va contra el orden social y político y evidentemente religioso va en contra de los dioses y se actúa duramente. En consecuencia, exacto, hay que evitar que los dioses pues se ceben con la ciudad en la que vive el infractor, ¿no? De la falta. Una peste no afecta solo a esa persona, o sea, afecta a toda esa comunidad, ¿no? Al final le somete a hambruna o mal tiempo o cualquier historia que se nos ocurra, ¿no? Pues todo eso viene provocada por el poder del numen, ¿no? El poder divino de los dioses, que lo impregna todo en esta sociedad. Y claro, la obligación de cualquier romano de bien o ciudadano de la antigüedad pues era intentar establecer que esa no se rompiera. Como has dicho tú antes, luego este miedo, esta manera de ver la violencia y las cosas se instrumentaliza y a través de gente que controla el Estado, pues la guerra, que en principio es una cosa, dijéramos, desde el punto de vista individual, pues adquirir más tierras para que los míos sobrevivan, al final se convierte en un negocio. Pero esto es esto es arena de otro costal, ¿no?
los plebeyos romanos pobres irían a la guerra intentando conseguir un poquitín de tierra en usufructo para sobrevivir. Pero no estoy muy seguro si los patricios iban con ese mismo convencimiento o a sacar un poco más de tajada. Yo, como no soy patricio, pues no lo sé. Al final los conflictos, lo que pasa siempre, ¿no? Si la sociedad se vuelve más compleja y más evolucionada, pues al final los conflictos también adquieren el mismo carácter, ¿no? También son más complejos y más, hablo de comillas, ¿no? Sofisticados, ¿no? Ya pues las motivaciones, pues ya y los intereses ya son otros, ya no es simplemente pues robar 4 ovejas porque las tuyas se te han muerto en el pueblo de al lado, ¿no? Ya estamos hablando pues de afrentas personales entre nobles de diferentes ciudades, ocupar zonas que no te pertenecen, mala fe pura y dura. Ya estamos hablando de otro nivel, aumenta el nivel, pues obviamente aumenta en todos los sentidos. Entonces nos encontramos con esta persona, quitando la élite, ¿no? Esta persona humilde, pues que vive del campo y lo que quiere, pues es que el campo le funcione bien, ¿no? ¿Y qué tiene el campesino? El campesino lo que vive es en rutina. Entendamos que los años pasan. El sol, pues en invierno los días son más cortos y se va hacia el sur. En verano los días son más largos y el sol parece que se va hacia el norte. Sembramos en un mes determinado cuando hay una luna. En una época determinada, cuando los patos van hacia el sur, hacemos una actividad en el campo. Cuando los patos van hacia el norte, hacemos otra actividad en el campo. Quiero decir que el campesino es un observador de las estrellas, de la naturaleza, del sol, de la luna y de los acontecimientos que suceden en la naturaleza. Vientos en una dirección, vientos en otra dirección. Como los marineros, que tampoco no hay mucha diferencia, ¿no? Sabe cuándo es verano, cuándo es invierno, muchísimas veces, pues sencillamente por los vientos que dominan en un determinado lugar, ¿no? Por las temperaturas, por las aguas, por todo esto. Eran personas que eran muy observadoras de la naturaleza. Pero esta naturaleza era una naturaleza rutinaria, con poquitas excepciones. Siempre las hay, pero poquitas excepciones. ¿Y esto qué hace de Romano? De Romano hace un hombre de costumbres, un hombre que toca lo que toca. Después de una cosa toca la otra, porque la naturaleza es así. El sol, cuando está hacia el sur, nosotros sabemos que los patos han ido hacia el sur. Y cuando el sol va hacia el norte, sabemos que los patos vuelven otra vez hacia el norte de Europa porque hace más calor y hacen sus migraciones, ¿no? Eso lo sabemos de los pájaros. Y cuando llega la primavera empieza a hacer nidos. No hacen nidos en diciembre, ni hacen nidos cuando toca. Y ellos lo observan y lo ven. Con lo cual, la naturaleza no solamente depende de los dioses, sino que tiene un orden natural. Ese orden natural también lo tiene que seguir el hombre. Eso es muy importante para los rituales, para la manera de ver el mundo. Esta manera de ver el mundo es esta manera de que la naturaleza decide siempre lo que va a suceder y que ellos tienen la sabiduría de que eso que pasa en la naturaleza, que sucede en la naturaleza, es voluntad de los dioses. Todo esto está unido. Todo está unido, con lo cual es muy difícil que a un romano le pueda romper esta manera de pensar, porque es lo que vive cotidianamente, lo que vive cada día. Él cada vez que va a venir el frío, ve que los patos van hacia el sur. Y cuando ve que los patos van hacia el sur, dice, viene el frío ya. Claro, para ellos es una realidad empírica. Eso marca el carácter pues tan pragmático de los romanos. O sea, al final pues establecen esa rutina que la llegan a mecanizar de alguna manera en su sistema de vida, como se suele decir, ¿no? El sota caballo rey, ¿no? El mañana desayuno lo mismo, como lo mismo y ceno lo mismo, ¿no? Y esa es la rueda, ¿no? Del romano, pues basado en esos aspectos que tú has comentado muy bien. Y esto es el campesino, pero vamos a imaginarnos un campesino que tiene que hacer en su campo. Pues en el campo tiene que arar, tiene que hacer surcos, ¿no? Tiene que esperar pacientemente de sol a sol, trabajando de sol a sol, ¿no? Y ahora este hombre tiene que caminar por todos los territorios de su campo hasta volver a su casa, porque algunos tenían su casa en su campo, pero otros no. Otros vivían en Roma y tenían que ir caminando horas estamos hablando, cargando sus bártulos, porque tener un caballo era una cosa muy cara. Tener una mula era una cosa muy cara. No todo el mundo tenía caballos, ni mulas, ni bueyes. Esto eran, pues, como tractores de lujo, para que nos entendamos. Y un pobre no tiene un tractor de lujo, tendrá un tractor
desde decimoquinta mano, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual, el campesino ya era un rudo hombre y ya era un soldado rudo que estaba acostumbrado a penurias, a dormir en el campo. Si yo me tengo que desplazar cada día 3 horas y resulta que tengo 5 horas o 6 horas de sol, ¿qué hago? ¿Duermo en el campo? ¿Vuelvo a mi casa? ¿Cómo lo hago? Sí, es que has tocado un tema muy interesante, ¿no? Cómo se concebía la ciudad antigua, porque la gente igual, hay mucha gente que en el imaginario pues imagina que son como las ciudades actuales, ¿no? La gente se va ahí en la ciudad y lo tiene todo cerca a mano, no, realmente la ciudad no es como nosotros la conocemos, son cuatro chozas contadas, que se agrupa los cuatro edificios públicos de reunión y tampoco tiene, en esta época tampoco tiene el carácter de edificio público, ¿no? Será la casa del rey, el lugar donde se juntan los ciudadanos en asamblea, donde montan el mercado y los cuatro templos para adorar a los dioses comunales, ¿no? Pero más allá de eso, pues las casas que están ahí, pues están de los artesanos, de los mercaderes, o de la gente, o de los sacerdotes, o del poder, que están cerca por pragmatismo, ¿no? Para dar servicio, pues a estas personas que se juntan. Pero la inmensa mayoría de la población está viviendo en el campo, en sus pequeñas chozas, dependiendo de la cantidad de hectáreas que ocupen, ¿no? Más hectáreas, más riqueza, más excedente, bueno, al revés, más excedente, más riqueza y viceversa, ¿no? Menos, las parcelas más pequeñas, pues al final es menos producción. Ahí todavía no existía lo de la producción intensiva al uso. Hay más tierras, pues tienes más riqueza. Y de hecho, tu censo se hacía en función, pues a los metros que tú tuvieses, bueno, a la unidad de medida que tú tuvieses de parcelación. Y claro, pues así concebimos pues la ciudad-estado, no es el núcleo, ¿no? Lo compone tanto el núcleo, que sería lo que sería la Kiwis, y después sería el Ager o el Pagus, ¿no? Que sería todo el territorio colindante, que es ahí realmente donde se junta la población. El núcleo urbano, o el pequeño núcleo urbano, ¿no? Que seamos muy generosos llamándolo así, simplemente pues es el que vertebra todo ese territorio. Y eso es lo que caracteriza también, entrando a colación, pues a la civilización latina. Sí, 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 eran más bien, probablemente no serían casas aisladas por una simple cuestión de resiliencia, pero no estarían todas en Roma. Roma sería aquel sitio donde vamos todos a reunirnos, pues cuando nos convocan, por ejemplo, en marzo y empieza la temporada de Marte, la temporada de guerra, ¿no? Y toda esta, o por ejemplo, para ir a los Númina, a los mercados, a hacer trueque para, bueno, pues los excedentes. Los que tenía excedentes, pues yo voy a cambiar 14 ovejas por un buey, por decir algo, no sé a cuánto estaba el buey, ni de la oveja. No había moneda en Roma todavía cuando estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, si estamos hablando del siglo, hipotéticamente, siglo VIII, siglo VII, siglo VI, no creo que hubiera moneda en toda Italia todavía. O sea, la moneda es más de Oriente y no creo que se democratizara de una manera correcta, pues por lo menos, lo digo de oídas, hasta el siglo IV, de una manera, en todas partes me refiero, ¿eh? Ya había ciudades que probablemente la tenían, pero para eso he sido comercio. Si yo lo que tengo ovejas, ¿para qué quiero monedas? Si tengo ovejas y las cambio, ¿no? Evidentemente también se producían quesos de estas ovejas, artesanías, pero un poco complicado decirlo de artesanías, porque se generaba todo esto en las mismas pillas, ¿no? También se generaba, por ejemplo, tejidos, que lo hacían, en este caso, las mujeres, ¿no? Las muchachas. Hay rezos al dios Consus, que tenía que ver con el campo, que dice, por ejemplo, pues que la lana no le haga daño a las muchachas cuando lo trabajan, ¿no? O sea, esa era la buena lana, ¿no? Así que estamos hablando de una sociedad muy, muy rural que veía en el campo directamente la supervivencia, ¿no? Con lo cual este hombre era una persona sencilla, ¿no? ¿Cómo diría yo? Era preciso comer para vivir, era frugal. Este hombre sí que entendía este concepto moderno de la economía circular, ¿sabes? Este sí que reciclaba. O sea, con los huesos de los animales hacían agujas para coser, para que nos entendamos, y juguetes para los niños. Y con las pieles hacían vestidos o cualquier cosa que hiciera falta. Exactamente. Volviendo un poco al tema de lo del núcleo urbano, que me ha parecido bastante interesante, o sea, el resumen, para que se entienda bien, o sea, el romano de bien, o sea, el romano medio vive en el campo, o sea, estamos hablando de un 89, un 90% de la población, incluso superior porcentaje vive en el campo, y la ciudad se va a rezar a los dioses patrios, a formar parte de la asamblea, a formar parte de la leva, a vender el ganado
y si tienes algún pleito, pues que el rey te dicte sentencia. Ya está. El resto de los 9 días que hay entre Nundina, el día de mercado, pues el hombre pues vive en su hacienda tan ricamente entre comillas, porque es muy duro trabajar el campo aún hoy en día, y ahí estaría pues laborando hasta que le tocase pues subir a la ciudad. Bueno, yo me prefiero decirlo al núcleo urbano, por si tiene que hacer alguna gestión. Es que en estos momentos no podríamos llamarlo de núcleo urbano, hasta que no llegan los etruscos y bastante avanzados. No se puede asegurar, siempre con muchas reservas, pero hasta que no están los etruscos bastante avanzados, estamos hablando del siglo VI, muy a finales del siglo VI, que Roma ya podríamos decir que tiene pues, una entidad como ciudad, como urbs, ¿no? A saber qué era antes, ¿no? Muchos pensamos pues, que eran diferentes colinas con diferentes núcleos poblados, ¿no? Pero esto hay que ponerlo todo en cuarentena. Nuestro amigo Catón el Viejo, que es, yo creo que es la virtud romana personificada, creo que es el último romano que veía Roma campesina de esta manera, aunque ya empezaba a tener también latifundios, pero vamos a dejarlo ahí. Decía que si quieres tener fama de honesto, mientras vivas, esquiva los placeres que estropean la vida. O sea, Romano de bien, Romano de pro, esquivaba estos placeres griegos de culto y estas cosas. Él era un trabajador del campo. Es verdad que los patricios eran gestores del campo, pero vivían del campo. Catón tiene unos trabajos, unos libros enormes, en los que presume, por ejemplo, que los tratamientos que le da a sus bueyes son los mejores de toda Roma, y por eso le viven más y trabajan mejor. De eso presume Catón. Sí, al fin y al cabo lo que has dicho del latifundio es bastante interesante también, en el sentido de que no deja de ser pues vivir del campo pero a gran escala. O sea, no es una contradicción tampoco, porque claro, porque él entiende que vivir del campo pues es un honor y es algo pues genuinamente romano y por lo tanto eso te hace patriota, ¿no? Claro, y él es el patriotismo por antonomasia. Y claro, al tener más tierras pues él considera pues que era no sé, igual está mal decirlo, ¿no? Pero que era más romano, o sea, era más tierra, más campesino, pues, o sea, era el epítome, ¿no? O sea, la finalidad de una persona tenía que ser rica viviendo de la agricultura y cuanto más granjas tuviese, pues mejor. No sé si me he La explicado bien. riqueza, sí, la riqueza era la pecunia, era las cantidades de ganado, y esto se conseguía, la cantidad de ganado se conseguía básicamente porque a veces siempre pensamos en el trigo, que el trigo era muy importante para Roma, importantísimo, pero también el ganado. El ganado es lo que definía la riqueza. Y cuando Roma conquistaba otras ciudades, lo que seguro que había era un 30%, o eso no dicen las fuentes, un tercio de las nuevas tierras conquistadas de esa ciudad pasaban a lages públicos. El lager público era en principio, luego más adelante la cosa cambió, pero en principio solamente era disfrutado por los ciudadanos romanos de pleno derecho, que eran los patricios. Así que ese tercio era para que los patricios pudieran tener más ganado, que estos eran los ciudadanos romanos, entendamos, ¿no? Con lo cual, ¿quién se aprovechaba más de las guerras? Los patricios, que eran los que también estaban más de acuerdo en hacerlas. Con lo cual tenían más ganado. Luego esto se complica un poco más, y usufructos, y los plebeyos ya empiezan a tener tierra, pero en este primer origen, un patricio conquistaba otra ciudad y como mínimo un tercio quedaba para ganado. ¿Para ganado de quién? De patricios. Y ya empiezo a tener más pecunia, ya soy más rico. Que también hay que entenderlo bien porque con esto, Ángel, no quieres decir que sea el patricio menos justo. A ver, que después se produce la ¿No? injusticia, pero es que el patricio es el primer interesado porque es el que aporta más. Él aporta su dinero y su patrimonio y su clientela para hacer la guerra. Claro, al aportar más, pues por eso le pertenece más, hablando vulgarmente, le pertenece más tajada. Es así Otro, como, otro, es así como entendía el mundo antiguo. Tú aportas más, te beneficias en función de lo que tú aportas a la sociedad. otro día, si quieres, podemos hablar del concepto de familia, esta familia primigenia del pater familia, porque igual algunas personas que nos oyes entienden que un padre de familia es como la familia natural que entendemos ahora. Padre-hijo, padre-mujer y hijos. No, no. El concepto de pater familia era muy extenso y toda aquella persona que estaba bajo su poder
tanto en patrono, como esclavo, como familia directa, como, como tíos, hermanos, o sea, las familias eran muy grandes, muy extensas. Creo que haber leído en algún sitio que era hasta sexto nivel, yo no sé cómo puede ser, porque yo el tercer nivel ya no lo conozco, imagínate el sexto nivel, pero además teníamos todos otros clientes que vivían de este patricio. Con lo cual, la riqueza de este patricio sí que era de este patricio, pero también hace sobrevivir a mucha gente que también le interesaba, por una cuestión de supervivencia, que su patrón o que su domine fuera cada vez más importante, porque ellos también tendrían más parte de la tajada. O sea, era todo una pirámide que evidentemente se beneficia el de la punta de la pirámide, pero todos los de abajo también. Exactamente, pero es que lo has definido perfectamente cuando has tocado el tema de que hay mucha gente que vive del patricio. Que este a la vez también recibe prestaciones a cambio. O sea, nada es gratis en esta vida y en el siglo VIII antes de Cristo muchísimo menos, ¿no? Y claro, esta gente, pues, o sea, su subsistencia estaba ligada a que él hiciese favores, que le promocionase, pues, ellos, de hecho, el ritual de la Solerutatio ya se puede rastrear incluso hasta esta época, ¿no? Cuando iban por la mañana, ¿no? A pedirle favores al patrono, el patrono lo recibía por de importancia. Luego, con el paso de la historia de Roma, como todo, se fue sofisticando más, ¿no? Y claro, pues fue repartiendo favores a cambio de esas prestaciones en función, pues, cada uno de su categoría y su importancia, ¿no? Y otra prueba también de lo grandes y extensas que eran estas familias es el tema de los esclavos, ¿no? Que también eran parte de la familia. Era, bueno, o sea, evito siempre hacer comparaciones modernas, ¿no? Pero para que se entienda, pues era como el perro, como la mascota, ¿no? O sea, es parte de la familia. No, no, no. Lo puedes decir, a ver, estamos hablando de Roma. La familia de un paterfamilia era todo aquello que estaba bajo su poder. Es que las familias se concebían como pequeños estados. O sea, Sí, es muy grande decirlo, no, no es exactamente no, pero la idea es que cada uno era pues un núcleo que funcionaba pues según sus leyes, según sus normas, o sea, según su propia religión. Bueno, según su propia religión, de ahí ya emanaba todo lo demás, ¿no? Al final era el culto a los más antiguos, a los padres, ahí viene la palabra, ¿no? Patricio, ¿no? Los padres fundadores, ¿no? Pues el pater familias, que es el primero de ellos, pues es un sacerdote, es un juez, es un señor dentro de su casa. El rey ahí solo interviene para poner orden entre las disputas entre diferentes patres de familias para buscar ese equilibrio. Pero en cada casa, el pater de familia, sobre todo en esta época, puede incluso matar a los hijos si estos no le son buenos hijos. Y lo que iba a decir que los esclavos, que al final les varía un poquito, que era básicamente eso, como que tenía un perro, como que tenía un gato, que también son parte de ese núcleo. Cuando se emancipaban, ¿qué nombre adoptaban? Adoptaban la nómina de, o sea, el nombre del padre de familia, claro, de la gens. O sea, si tú eras un esclavo de un Julio, pues tú al final te llamabas Julio X o Julio Y. pero cuando decimos que las familias eran las que araban los campos, no estamos hablando solamente del hijo, estamos hablando del hijo, del tío, del cuñado, de cualquiera que hubiera, incluso clientes y hijos de clientes, que no dejan de ser hombres que viven a través de este patricio, con lo cual es un tema complejo que un día lo podemos tratar porque un poquitín para comparar, ¿no? La familia Ignaticia, la familia Cogniticia, bueno, hay mucho la gens, que también tenía mucha importancia, aunque fueran diferentes familias, pero claro, un Cornelio era un Cornelio, poca broma con esto, ¿no? Con lo cual, Cornelio Sila, Cornelio Cipión, ojo con los Cornelios, ¿eh? Pero bueno, estamos en este origen. Roma tenía poca variedad, es verdad, tenía 2 o 3 tipos de trigo, tenía cebada. Es interesante, por ejemplo, muchos de los nombres, porque por ejemplo tenemos Fabius, que decimos Fabius y nos seguimos tan tranquilos, pero Fabio quiere decir haba en latín, Fava. o lentulus, que es lenteja, o piso, que es guisante, o uno muy famoso que es quiquero, Cicerón, que es garbanzo. Esos eran los nombres, o sea, tú ibas por allí y te llaman, garbanzo, guisante, lenteja, así se llamaban ellos. Es que eran de campo. Claro, Y seguramente. Ovidio, Ovidio, ¿qué significa? Ovidio, oveja. De Ovis. Claro, me imagino que será pues eso, los primeros nombres pues se le identificarán pues al lugar donde vive. Dice, mira, el que tiene muchas ovejas, mira, el que nos vende las habas. Claro, al final, al cabo, todo es más sencillo de lo que parece. Sí, sí, sí.
Pero es que imaginaos la vida en una villa, ¿no? Si me permites el apunte, ¿no? O sea, todo dependiente pues de la riqueza que tengas. Si eres un pequeño propietario que a lo mejor tienes, yo qué sé, ahora no sé en medidas, ¿no? Pero a lo mejor tienes una hectárea de terreno, por ponerte un ejemplo, pues tú y tu señora os tocará ir a arar como si no hubiese un mañana, ¿no? Pero Claro. si ya eres un propietario ya más grande, ya tienes hectáreas y tal, pues claro, tú estás en tu villa, pero harás a lo mejor trabajo de administración, harás los negocios, atenderás a los clientes, tus hijos llevarán, en función también de la edad, también tendrán unas funciones, tu señora llevará a lo mejor el servicio doméstico, harán tus clientes y en caso de tener más riqueza, pues harán tus esclavos y eso, claro, se va diversificando en función del poder económico y social que muchas veces van ligados. No siempre, por raro que pueda parecer. No, Eh, no. pero claro, eso va ligado pues al pecunia que tengas en el bolsillo. Luego, un poco más adelante, algunos reyes ya dieron a algunos plebeyos en un usufructo que no era exactamente propiedad, pero como si mientras trabajara la tierra y no la abandonaran, o sea, mientras usara la tierra para lo que se usa la tierra, que es para vivir de ella, pues dijéramos eran sus dueños. En el momento que se iban y la abandonaban por algún motivo, perdían la propiedad en usufructo tal como se entendía en aquella época. Y eso fue sencillamente porque Roma entendía que solamente podían luchar aquellos que tenían algo que perder, y como había muchos plebeyos, pues dijeron que los plebeyos tengan de alguna manera tierras, que al fin y al cabo son suyas si las trabajan, y al menos, como tienen algo que perder, pues pueden venir al ejército, ¿no? Esto fue un pelín más adelante. En estos primeros inicios, el ejército de Roma eran los padres de familia con sus clientes. Los plebeyos no tenían ningún derecho absolutamente de nada. Así que, bueno, yo creo que ni se contaba con ellos. O sea, tal como te lo cuento. No eran esclavos, pero se dedicaban, yo creo, en esta primera época a otras utilidades como braceros, eh, lo que después se llamó la plebe, ¿no? Como braceros, o sea, gente que trabaja pero no tiene propiedades, que solamente puede dar, pues, hijos, ¿no? Y otros artesanos, otras artesanías que siempre desde el punto de vista del patricio romano, estuvieron mal vistas. Aquel que no vivía de la tierra no era un verdadero romano. Por mucho dinero que tuviera, más adelante, ¿no? En estos casos sería por muchas franquicias de curtido de piel que tuviera este hombre, nunca sería un verdadero romano porque no vivía de la tierra, ¿no? Esto, esta manera de ver el mundo a lo campesino, hacía que la religión fuera un poco diferente que la que nosotros podemos entender más adelante. Nosotros siempre relacionamos a Roma con esta triada tan importante como Júpiter, Juno y Minerva, ¿no? Pero esto es bastante adelante en el tiempo. Lo podríamos poner con los reyes etruscos. En esta primera época se cree que la primera triada romana fue Júpiter, evidentemente Marte y Jano. Jano es un dios que no sé si hay en otros sitios. Yo creo que este es evidentemente Latino. romano. Igual que los otros sí que los pueden más o menos comparar. No sé si existe este Jano de estas características, ¿no? Y vivía lo que has dicho tú de los Númina, ¿no? De los Númina. Los Núminas, sí, el Númina es el poder Sí. de los dioses, ¿no? Lo que envuelve toda la naturaleza, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza. Exacto. No tenían ni forma antropomorfa, no eran seres, dijéramos, como Zeus, que se lo dibujan como si fuera un hombre, ¿no? Un hombre especial, pero un hombre, ¿no? No, estos eran fuerzas de la naturaleza y a ellos les rezaban los romanos. Para el campo, por ejemplo, tenían 12 dioses. Dividían las tareas del campo y a cada una tarea del campo le daban un valor. Para el matrimonio, pues tenían a Dominica, tenían a Egeria, tenían yo que sé, a Pérfida, tenían, bueno, a muchos dioses. Para para los niños, pues tenían a uno que le ponía fuerte los huesos, uno que era Locustus para hablar, Locutus, otro que le daba el primer llanto, otro que le daba el primer brizno de vida. Cada aspecto de la vida estaba orientado a uno de estos númina, a estas fuerzas de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera. Estos grandes dioses vinieron conforme la sociedad romana se fue haciendo más compleja. No se tiene en estos orígenes conocimiento de que Roma tuviera una cosmología, o sea,
que los romanos se preguntaran, ¿y el mundo cómo se hizo? Como por ejemplo, sí que se hacían los griegos, ¿no? Esto parece que, oye, yo soy campesino, mañana tengo que ganar. Como se hizo el Exacto. mundo, me da lo mismo. Yo qué sé, está el mundo ahí, ¿no? Y los patos, ¿quién los hizo? No sé, pero los patos, si los pillo, me los como. Esto no se tiene ese conocimiento. Más adelante sí. Se fue un poco pues, con toda la mitología indoeuropea, etrusca, Magna Grecia y Helade y, bueno, todos estos pueblos de alrededor, ¿no? Pero en estos orígenes tenían los dioses que se le llaman indiguetes y no los noubensiles, los nuevos y los originales, podríamos definir, ¿no? Estamos hablando de una religión muy diferente a lo que nos parece, ¿no? Esto que parece que Roma, por ejemplo, era un festival de matar animales cada vez que había un rezo a los dioses, no es cierto. La inmensa mayoría de los sacrificios eran incruentos porque la gente era pobre, la gente no podía matarle una cabra, porque de esa cabra sacaba leche, ese queso, y ese queso en invierno, como estaba seco, le daba de comer para el invierno, como iba a matar la oveja o la cabra. Sí, y aún así no se sacrificaba todo. O sea, tú matabas al animal, pero la carne te la quedabas tú. Lo que se entregaba a Dios era según qué vísceras, ¿no? Que le estuviesen consagradas a Dios. Ahora no recuerdo así una de memoria, ¿no? Alguna víscera que estuviese dedicada a un dios en concreto. Pero en función del dios, pues tú le sacrificabas, tú le quemabas las vísceras y esa víscera, pues con el vapor, cuando se quemaba, el humillo, porque que extendía, era lo que alimentaba el poder de los dioses. Pero la carne te la llevabas a casa y la torrabas y te hacías un banquete con toda la familia. Vamos, esto yo en Lignum tengo una frase que dice que uno de los personajes iba por la calle, ancho, ¿no? Y el protagonista que lo ve venir dice, venía contento, como los días que se come carne. O sea, que los días que se comía carne eran días extraños, los lectiternium, normalmente, que eran estos banquetes ceremoniales religiosos, ¿no? En los que se invitaba al dios, se hacía el sacrificio al animal en ofrenda y se comía la carne del animal, no se desperdiciaba. Entonces la gente esperaba ese día con ansia. Eh, el patricio probablemente mataría más animales de lo que tocara para que comieran todos sus clientes y estuvieran agradecidos también. Con lo cual, ahí hay una doble vara, ¿no? Eso es cierto, pero también es cierto que rezamos a todos estos dioses y estos dioses con los romanos era, ¿cómo lo diría yo? O sea, los romanos hacían con los dioses contratos. No les rezaban y decían, yo me porto bien, no solamente yo me tengo que portar bien y tengo que tener un comportamiento estricto, tengo que respetar las pietas y tengo que evidentemente buscar la paz de oro, la paz con los dioses, sino que yo al dios le voy a dar lo que a él le gusta, se lo voy a pedir y él, como se lo he dado correctamente, él me lo va a conceder. Era un contrato. Yo te doy 1 kilo de trigo y tú le vas a dar trabajo a mi niño. Y se ha acabado. Que ese al final fue uno de las causas, ¿no? Porque la religión romana pues tuvo un declive, ¿no? Porque al final no pudo, es un pequeño apunte, no pudo pues cumplir esas necesidades, ¿no? Espirituales inherentes al ser humano. Pero es que en este estadio, viendo que estamos en una Roma muy pragmática, debido a sus características del lugar donde les ha tocado vivir, las circunstancias con los pueblos vecinos que tienen, etcétera, etcétera. O sea, estamos describiendo la figura de una persona que es pragmática al 100%. Él tiene su campo, él siembra sus cosechas, esto funciona así. Con el sentido religioso también lo has comentado perfectamente. Él no se plantea dónde vienen las cosas son así porque yo lo he decidido y ya está. Yo simplemente soy un peón más en este juego y a partir de ahí ya, primero paz y después gloria. Claro, se basaba pues en este principio tan básico del yo te doy para que tú me des. O sea, es la traducción en latín, sería la traducción literal en latín, ¿no? Para, Duddo es, sí. y, lo- o El lo, duddo es se llama. o lo contrario, para no romper el ciclo, ¿no? O sea, no te toco mucho las narices para que tú no me busques un problema. Pero, Vamos a tener la fiesta en paz. pero fíjate tú, si ellos lo sabían, que cuando ellos iban al campo, en la época que correspondía, y plantaban la simiente, y ellos echaban allí agua, al cabo del tiempo, la tierra les daba. Te doy para que me des, o no. Claro, ese principio Cuando, básico en el momento que no se sabe cómo funciona exactamente el sistema de nutrientes de la tierra, cómo funciona la germinación, etcétera, etcétera, pues claro, pues ellos ven lo más simple y sacan la conclusión más simple. Ostras, yo te estoy dando esto de beber, pues tú me estás respondiendo, pues te voy a dar más, para que tú me des más, para que yo te pueda comer después. Y así, o sea, es la simpleza de la sociedad, ¿no?
Tengo un texto aquí en el guión que lo voy a leer. Es del Diccionario de la Religión Romana, se llama así. No me acuerdo el autor, luego, si acaso, en la descripción del vídeo lo pondremos. Y el texto dice lo siguiente para que veamos lo importante. Dice, la casa de un romano era para él lo que una iglesia es para los creyentes de hoy en día, pues en ella se encuentra el culto a sus dioses. Estamos hablando del domus, del hogar. Su hogar es un dios. Dioses son los muros, las puertas, el umbral. Los límites que rodean su campo también son dioses, terminus. La tumba es un altar, sus antepasados, seres divinos. Cada una de las acciones cotidianas es un rito. El día entero pertenece a su religión. Mañana y tarde invoca a su hogar, a los lares, a los penates y a los manes, a los antepasados. Al salir de casa o al volver, les dirige una oración. Cada comida es un acto religioso que comparte con las divinidades domésticas, con los penates. El nacimiento, la iniciación, la imposición de la toga, el casamiento y los aniversarios de todos estos acontecimientos son actos solemnes de culto. Sale de su casa, estamos hablando de Roma, y apenas puede dar un paso sin encontrar un objeto sagrado, una capilla, un lugar herido por un rayo, su petición, o una tumba. Esto nos lo dice esta frase, ¿no? Tito Livio nos dice que no hay espacio en esta ciudad que no esté impregnado de religión y que no esté ocupado por una divinidad. Los dioses la habitan. O sea, no solamente eran muy religiosos, muy creyentes, muy ritualistas, sino que tenían claro que los dioses vivían con ellos. Formaban parte de su naturaleza, exactamente. El lumen que tú has nombrado. O sea, esa fuerza de la naturaleza, lo que nosotros llamamos por la fuerza de la naturaleza, para ellos era el espíritu de los dioses que lo envolvía todo. Pero ya se va perfilando mucho el hombre romano viendo de dónde viene y cómo funciona, pues se va entendiendo un poquito mejor pues esa forma de pensar y de entender el mundo. A él le interesaba mantener ese statu quo, ¿no? Que eso no se rompiese porque su supervivencia le iba en ello. Pues ¿cómo tenían para que ese statu quo se mantuviese hasta el final de los tiempos? Pues con estos rituales. Como hemos dicho, cuando se relacionaban con los dioses, pues como se relacionaban, dijéramos, como un contrato, ¿no? Y este contrato, además, tenía que ser siempre hecho de la misma manera. Una de las primeras cosas que hicieron los reyes romanos fue al pontífice Máximo, que fue el mismo Numa Pompilio, dice. Y el pontífice Máximo, el colegio de pontífices, era el que se encargaba de decirle, aunque tú has dicho, y es así, que cada casa tenía una religión propia, sí que es cierto que los pontífices decían cómo se tenían que realizar esos rituales. Porque los rituales, como hemos dicho antes, la naturaleza se comporta de una manera determinada. La luna hace sus ciclos cada 7 días. Y nunca para de hacer los ciclos cada 7 días. El sol sale y se pone y nunca para y siempre hace lo mismo. Y con el paso del tiempo yo sé que el equinoccio, en el solsticio mejor, que se ve mejor, en el solsticio de invierno está muy al sur, cuando más al sur está, y en el solsticio de verano está cuando más al norte. Y eso siempre sucede, nada cambia eso. Con lo cual, ¿cómo me tengo que dirigir yo a los dioses? Siempre de la misma manera, siempre con el mismo ritual. Si me equivoco en el ritual, tengo que parar el ritual, hacer una expiación y volver a empezar para no ofender al Dios. Porque como yo he roto el ritual, puedo romper el ciclo de la naturaleza o el ciclo en el cual yo esté ahora en esos momentos metido, con lo cual me puede ir mal, porque puedo ofender al Dios. Con lo cual, el ritual hay que hacerlo siempre de la misma manera. Con lo cual, sí que es cierto que hay un contrato, sí que es cierto que hay que hacer ritual de la misma manera, que somos muy, muy, muy creyentes, pero a veces creo que los romanos ofrecían a los dioses y actuaban de esta manera, pero más para que no les hicieran daño que para que se les... Un poquitín como dijeran, bueno, yo te ofrezco, déjame a mí con mi libre albedrío, no te metas mucho en mi vida. Yo ya, ¿me entiendes? ¿No? Sí, Más por miedo que por... sí, el concepto básico sería yo te digo para que tú me des, pero también está lo que acabas de decir, sería lo más correcto es toma esto y no me molestes mucho o no me hagas daño. O sea, eso sería el principio básico en la mentalidad de un romano de esta época. Y lo del colegio de Yo ya hago las pontífices, cosas bien. claro.
Y lo de los pontífices que han mencionado, claro, ya entran a jugar pues cuando la sociedad ya coge un nivel de complejidad más grande. Ya hay más romanos viviendo, ya hay más gente viviendo, pues todo eso tiene que regularse de alguna manera, porque algún padre de familia pues hace mal un ritual. A ver, es el concepto básico, pero para que se entienda la idea, ¿no? Pues un padre de familia pues hace mal un ritual, pues nos puede, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos puede perjudicar a la comunidad. Por tanto, para eso están los pontífices, para que regularicen un poco esto y siga estando este ciclo de vida, pues que siga manteniéndose pues hasta el fin, ¿no? Esa es la idea. Eh, Como he dicho, no los aprecia para honrarlos, sino para traérselos, para que les vaya bien, ¿no? Y luego ellos no entendían que había dioses malos y dioses buenos. Son dioses. Los dioses podían tener ira o no. La ira de oro no es la paz de oro. Yo robaba un dios y ese dios se portaba bien conmigo. Ese mismo dios ofendido, por ejemplo Júpiter, que he oído en voz baja, te lo digo en voz baja, y he oído que le gustan mucho los rayos. Si ofendes al dios Júpiter, lo menos que te puede pasar es que te caiga un rayo a ti y tú te mueras, porque hay otros tipos de rayos. Que Júpiter cuando se cabrea tiene rayos, creo que había 3 tipos y el último cambia el mundo y todo, para que veamos el pedazo de rayo que tiene el último, ¿no? Pero es más, creo yo que es más por Temor. esto, ¿no? Sí, sí, sí. No es tanto por obedecer la voluntad de los dioses, para que entendamos, sino por yo te doy, yo ya te he dado, yo ahora hago lo mío. Claro, es que ellos los entienden como fuerzas superiores abstractas que están fuera de su control. Eso ya dice mucho. Claro, una cosa que es muy difícil de entender, las sociedades antiguas, es el concepto de la muerte. Si ya no entendemos el concepto este de cómo nacemos, pero bueno, nos parece que nos preocupa menos, eh, cuando morimos, pues tampoco lo entendemos. Lo que sí que sabemos es que la muerte es el final. Esto sí que sabemos, que la muerte es el final. Y claro, una sociedad que carece de mitología, que carece de, entendamos, ¿no? Claro, la muerte debía ser, cuando ven que una persona muere y se pudre, debía ser algo, más no solamente se pudre, sino que contamina todo lo que toca. Con lo cual, el miedo a la muerte era especialmente, como diría yo, intenso en Roma. Era intenso, tenían miedo a la muerte, pero más que a la muerte, al muerto. No, creo que ha quedado mejor así. Más que a la muerte, al muerto. El espíritu del muerto, que era un alma semidivina, para que nos entendamos, tenía que ser bien enterrada, tenía que tener una digna sepultura. Y si no tenía una digna sepultura, tenemos problemas. Esto viene de que los fundadores, estos paters familias, estos primeros padres de familia, creo yo que viene, mi interpretación, estos primeros padres de familia de las gens fueron divinizados como manes, como manes. Y estos manes eran unos semidioses que eran familiares míos, que lo que hacían era que si eran honrados, pues evidentemente, como cualquier otro dios que me honra, pero además me conoce y tiene mi apellido, me va a hacer que me vaya bien en la vida. Si yo rompía esa cadena, si yo a uno de mis antepasados le hacía un mal enterramiento o le hacía un ritual incorrecto, lo ofendía. Con lo cual no solamente ofendía a un dios, sino que ofendía a todos mis antepasados. Con lo cual, cuidado con no honrar al muerto. Se podían manifestar de varias maneras. Una podía directamente no proporcionarme sus favores, incluso haciendo que todo me vaya mal. Y la forma más desagradable es pues, que directamente el muerto pues, te aparezca de forma física en una noche de madrugada. Te levantas al orinar y te encuentras pues a lo mejor que tienes a tu tatarabuelo ahí que te está esperando pues para darte un sustito, que normalmente solía suceder en el ritual de las lemurias. Sí, las lemurias eran mucho, sí, era mucho de sustos. Los lemures, los larvae, que también eran este tipo Sí, hay de cosas. categorías. Esto hacía también que los romanos fueran un poquitín, como diría yo, amantes un poquitín de la superstición. Miedo a no hacer las cosas bien, ¿no? Que si bien la superstición es un poco más complicada, ¿no? Desde el punto de vista romano, y para simplificar, la religión era aquello que estaba amparado, dijéramos, por el Estado, de una manera pontífice y tal, y la superstición no dejaba de ser religión, pero no estaba amparada por esto. Luego ya podemos ir a prácticas
de superstición, dijéramos que ya podríamos considerarlas prácticamente hasta ilegales por el Estado. Pero no toda la superstición era ilegal, ¿no? Por ejemplo, en este mismo libro de Diccionario de la Religión Romana dice que en la noticia de una lluvia de sangre o de un güey que ha hablado le turba y le hace temblar al romano normal. Solamente queda tranquilo cuando, si le cuentan eso, hace pues un rito para esto, ¿no? Esto de si salgo de mi casa con el pie izquierdo, ese día yo no voy a trabajar, porque voy a tener mala suerte. Pues escribía textos en las paredes de su casa. Una de las cosas más buenas, que más sabía era, por ejemplo, dibujar un falo. Dibujaba, pues, cosas que evitaran el incendio en su casa. Eso no tenía que ver con la religión, tenía que ver con la superstición, pero era para protegerse. Otra vez, el miedo a haber obrado mal ante los dioses también le perturbaba. Y también creía estas explicaciones de cómo tengo yo mala suerte si soy un hombre de bien. Pues yo tengo mala suerte si soy un hombre de bien porque la otra persona me envidia y me mira mal. Y entonces me da, aunque ella no quiera, un mal de ojo. Y eso me perjudica. Y contra eso también me tengo que proteger, con todo tipo de amuletos. Tengo un programa que narra bastante bien el tema este del mundo de Ultratumba. Creo que es el programa número 4 del canal, si no voy mal. El Memento Mori, recuerda que vas a morir. Donde se explican las diferentes categorías de muertos, porque no todos los muertos tenían la misma categoría, ¿no? Los manes, los lares, los penates, ¿no? Cada uno protegía una faceta, ¿no? De la vida del romano, pero como bien has dicho, que si dependiendo si no era honrado adecuadamente o incluso podemos ir un paso más allá, que era que no tenía un ritual, un funus completamente adecuado, ¿no? Según los estándares y los rituales, volvemos al ritualismo de la religión romana, pues este podía adoptar la forma de un lemur o cuál era el otro que también era muy peligroso, ¿no? Una larvae, ¿no? Que eran esto, Normal. lo que para nosotros son los muertos vivientes de las películas estas de Hollywood, ¿no? Pues venía aquí, te atormentaba y claro, y tú hasta que el muerto no sea honrado de la forma de vida con su ritual correspondiente, pues no podía descansar en paz. Y claro, y el romano, pues eso era algo que le turbaba. Bueno, aparte que a mí también me turbaría, ¿no? Pero salvando las distancias. Pero claro, pues el romano lo que tiene que hacer es, pues, volvemos a ese concepto de la religión, ¿no? A restablecer el orden para que todo eso, pues siga, todo el sistema siga igual. Es que al final, lo que nos hace humanos, a todos, es la curiosidad, el intentar explicar lo que vemos. Y cada uno le da una explicación. Nosotros ahora tenemos una tecnología que nos permite, un método científico, con sus fallos y sus virtudes, que nos permite explicar el mundo de una manera. Pero hace 2500 años, 2600 años, el hombre se levantaba por la mañana y cuando tenía momentos de reflexión, que a veces solo trabajaba y trabajaba, pero cuando tenía momentos de reflexión, intentaba entender el mundo en el que vivía. Mm. Y bueno, pues en aquellas sociedades tempranas, pues eran los dioses. Y ellos lo tenían muy claro. Y les explicaban el mundo de una manera que ahora nos parece incorrecta, pero para ellos, con la información que tenían, pues era lo que tenían, ¿no? Ellos adoraban a la diosa Ceres, te entregaban una cerda embarazada en una época determinada del año y sus campos se cubrían de trigo. Pues evidentemente la diosa estaba contenta. Claro, ellos tenían su forma de Y entenderlo en función de su experiencia, ¿no? Cada uno, pues, cada uno te cuenta una película de diferente manera, ¿no? En función de la experiencia o la forma de entenderlo, pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora que has dicho eso de que tenían momentos de divagación, ¿no? Más que de pensamiento sería nada de divagación, ¿no? Yo me imagino a ese pastor en los campos del Lacio, pastando el ganado sentado encima de una piedra, viendo una oveja muerta que se está pudriendo y viendo que en el lugar ese donde se pudrió la oveja, pues salen flores nuevas, ¿no? Y dice, anda. Pero es que después de la muerte, pues eso está dando vida de otra manera. Y si, claro, no, y si al final nosotros no nos morimos y nos reconvertimos a otra cosa, o sea, de estas cosas, sin filosofar demasiado, ¿no? O sea, pues eso iría un poco en la mente del romano de esa época, ¿no? Pues das explicaciones, como bien has dicho, pues con los medios que tenían y basada en su experiencia, ¿no? En su ensayo y error. Y como todo sucedía por la voluntad de los dioses, cuando yo quiero hacer algo, quiero saber si los dioses están de acuerdo con que lo haga. Claro. Esto parece lógico, ¿no? Entonces tenemos la predicción del porvenir, que esto también es muy
romano etrusco, romano, de todos los pueblos del mundo. El oráculo de Delfos no me lo he inventado yo, ya estaba inventado, ¿vale? Con lo cual, el hecho de querer saber el porvenir, no solamente porque yo lo quiera saber, que también, es por si los dioses quieren que yo haga eso. Entendamos, ¿no? Con lo cual, hay diferentes maneras de adivinar el futuro. Había muchísimas maneras de adivinar el futuro. Las más organizadas eran pues, los augures, que eran pues, en Roma, pues, esto que miraban el cielo, todos los fenómenos naturales y evidentemente las aves. Las aves fueron las que le dijeron a a Rómulo, todo el mundo lo sabe, que vio 12 buitres, creo que dice Dionisio, y su hermano solo vio 6. Pues como él vio 12, evidentemente los dioses querían pues, que Roma se fundara en el Palatino. Es evidente para Rómulo. Remo no lo tenía tan claro. Remo pensaba que al ver los 6 buitres, al verlo antes que su hermano, pues los dioses le habían hablado a él antes. Claro, y al final, cabo, pues tenemos esos problemas de interpretación y para eso que mejor que los No, augures pero para estas desambiguaciones. Rómulo tenía más razón porque ganó la guerra y mi hermano murió en extrañas circunstancias. Esto es el hecho evidente. Si no hubiera muerto Rómulo, se hubiera quedado Remo. Esto es como en las justas medievales cuando luchaban los dos caballeros, que uno de los dos moría, pues que porque Dios quería. El juicio de Dios, claro. Ya El está. que vence, pues es el que Dios tiene a que Dios le da la razón. Pues sí, básicamente es eso. Como los dioses están en Lo todas teníamos. partes, pues eso también es voluntad de Tenemos, los dioses. tenemos a los aurúspices también, que eran los que estudiaban las entrañas de los animales, ¿no? Hay por ahí una figura etrusca que nos describe un poquitín qué tienes que encontrar en los animales en el hígado del animal para que esté bien, ¿no? Básicamente, si grosso modo, era de que yo abrí un animal y si el animal tenía las vísceras sanas, pues quería decir pues que los dioses estaban de acuerdo pues con cualquier cosa, con un matrimonio, con una campaña, con una compra de una nueva tierra, cualquier cosa. Ellos querían que los dioses les dijeran el porvenir. Y otra manera también muy, muy bonita del porvenir era pues la de los sueños, la de los sueños. Artemidoro de Efeso tiene un libro que tiene que ver con la observación de los sueños, que yo aconsejo a las personas que nos oigan que lo lean, porque nos cuenta de sueños, pero también nos cuenta la manera de ver el mundo que tenía esta gente, ¿no? Muchas veces, cuando leemos los clásicos, entre ellos Artemidoro, si leemos de una manera transversal, también vemos cómo veían ellos la vida, ¿no? En este libro, me salgo un poco de contexto para que nos entendamos, en este libro nos cuenta una historia de un hombre que se enamoró de una prostituta y se casa con ella. Y todos sus amigos le dicen, no te cases con ella, es una locura casarse con una mujer impura. ¿Qué me estás contando? No puedes casarte con una mujer impura. Pero el hombre estaba enamorado y se casó con una mujer impura, ¿no? Bueno, pues luego soñó que se miraba en un espejo y se veía mal. Él cuando se miraba en el espejo se veía mal. Entonces Artemidoro dice, evidentemente, se veía mal porque se veía él en el futuro. ¿Quién era él en el futuro? Su hijo. Su hijo nació deforme. Como se casó con una prostituta, su hijo nació deforme. Como la mujer no era pura, el resultado del matrimonio tampoco era puro. Así que casarse con una prostituta no estaba bien. Y esto él no lo explica en un sueño, él nos cuenta el sueño de que él se vio en el espejo pues deformado. Pero al final, la moral que es, no te cases con una prostituta, ¿no? Y estas cosas se nos ven mucho en estos tipos de textos y nos enseñan un poquitín cómo se veía un poquitín pues esta vida cotidiana, ¿no? Artemidoro dice que observa y presta atención en la medida que te sea posible a lo que has aprendido de mí, es todo el libro, ¿no? Dice, todos estarán de acuerdo en que en estas cosas suceden así. Nadie, de hecho, se atreverá a afirmar que tales presagios, los sueños, no se realizan inmediatamente después de la visión. Es más, algunos de ellos tienen lugar al tiempo de la percepción, por así decirlo, mientras aún dura el fenómeno onírico. Nos explica en el libro que no es lo mismo un ensueño, que evidentemente una visión onírica.
él diferencia la visión onírica. Pero si es una visión onírica, es una conversación con los dioses. Y eso nos dice nuestro futuro. Eran auténticos devoradores de interpretación de los sueños, los romanos. Lo vemos muy bien en Suetonio, ¿no? Que acepta Sí, los sueños como un dato biográfico inherente a ese emperador. Por ejemplo, Augusto Ayú tiene un montón de sueños que le preceden la gloria. Calígula tiene alguno que le dice que se meterán problemas, ¿no? Y todo eso le dan ese valor, tanto como cualquier hecho que haya hecho, ¿no? Racional, ¿no? Como yo qué sé, se fue a una campaña militar o levantó un templo, pues también lo meten ahí la cuña como tuvo este sueño y se cumplió porque consiguió esto. O sea, sí. Dicen que Calpurnia tuvo un sueño, y le dijo a Julio César, no vayas a los Cirus de marzo, y no le hizo caso, y también lo dice, creo que es mismo Suetonio, que no le hizo caso, y evidentemente murió, porque lo había soñado. Y creo que también tuvo un sueño el médico de Augusto en la batalla de Filipos, y también por eso se salvó Augusto, ¿no? Pero quiero decir que lo da por evidente. O sea, yo he tenido un sueño sobre esto y es evidente que este sueño es una comunicación con los dioses. Pero esto también se dice, por ejemplo, en la Biblia. O sea, creo que el personaje se llama José, ¿no? Que soñaba y adivinaba el futuro de faraones y tal, ¿no? O sea, el hecho de que los sueños son comunicaciones con los dioses es bastante común en toda la Grecia clásica también, ¿no? Por ejemplo, uno de los médicos, perdón, uno de los dioses que curaban, que es Esculapio, Asclepio para los griegos, curaba a través de sueños. Te daban un brebaje para que te quedaras dormido y lo que tú soñabas, pues era lo que tenías que hacer. Evidentemente interpretado por el correspondiente sacerdote, ¿no?, del culto, y tú hacías eso y te salvabas. sí, Tenías que hacer caso al sueño. Así que vemos esta relación, ¿no?, de que como todo tiene que ver con la voluntad de los dioses, yo tengo que interpretar lo que quieren los dioses para poder hacerlo, si no, esto nos enseña, por ejemplo, por la declaración de la guerra, ¿no? Con los fequiales, ¿no? Todo un sistema religioso que nos intentaba decir que la guerra que íbamos a hacer era aceptada por los dioses, era por la voluntad de los dioses, era pía, era justa y pía, era por voluntad de los dioses, ¿no? Con lo cual, si los dioses no querían algo, no se podía hacer. exactamente. Había que preguntarles antes. Y ya un poquitín por último, para ir acabando, hemos tocado muchos temas, ¿no? Pero a ver si queda un poquitín claro una persona, pues, aunque sea patricio, Catón, por ejemplo, era un hombre que era patricio y no era un hombre tampoco que le gustara mucho el lujo. Estamos hablando ya de uno de los últimos. Estamos hablando del siglo III, siglo II, Catón, o sea que es antes de Cristo. Pero estos primeros patricios también eran gente rústica. Era gente que no tenía muchos lujos tampoco. Sí que era el que más mandaba y el que más... Pero seguro que alguna vez se ponía en el arado. Entendamos, ¿no? Estamos hablando de unas sociedades próximas a la supervivencia. Evidentemente, él se moría más tarde que un cliente de hambre, pero no estamos hablando de una Roma en abundancia. Estamos en una Roma en supervivencia, que algunas personas que nos gustan mucho la historia de Roma nos, nos, nos hacemos, no nos explicamos cómo pudo sobrevivir a esos tiempos, con los enemigos tan potentes que tenía alrededor. ¿Eh? Porque los etruscos se podían haber comido Roma por todos lados. Sabinos, umbros, marsos, samnitas, la Magna Grecia, pues, oye, pudo con todo. Igual es que eran muy cabezones, no sé tú. Es muy difícil, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se comportaban entre ellos, ¿no? Evidentemente, el matrimonio era, era bueno. El matrimonio era bueno porque aseguraba la procreación. El matrimonio tenía un solo motivo de existir, que era la procreación. El hombre romano era aquel hombre que tenía muchos hijos. En eso se basaba su felicidad. La fidelidad en el matrimonio era muy importante. Fidelidad a la romana. ¿eh? Las esposas tenían que ser fieles, solícitas, seductoras con los maridos y además tenían que ser castas. Los hombres, en cambio,
rechazaban que el sexo solamente fuera para la procreación, también podía ser para el disfruto. Se valoraba la castidad, pero existían, por ejemplo, relaciones homosexuales, no había ningún problema. En todo el mundo clásico nunca hubo un problema en relaciones. Nosotros llamamos ahora homosexuales, en aquella época ese concepto ni existía. Eran muy amigos. Bueno, pues sí. Y sin embargo, visitar, por ejemplo, a prostitutas era una actividad inocua. ¿Pero por qué era una sociedad, era inocuo? Porque no se consideraba una mujer. En Roma se diferenciaba lo que era una fémina, una feminae, una mujer femenina, a lo que era una mulier, a lo que era, ¿cómo lo diría? Igual ofendo a alguien, pero entendamos que lo estoy haciendo en un contexto. Una hembra, una mujer del sexo femenino que puede tener hijos, pero no se puede comparar con una mujer bien casada con un hombre. Estamos hablando de una prostituta, estamos hablando de una mujer sucia para un romano. Casi siempre eran esclavas, ya se les llamaban inmundas. Con lo cual, estamos hablando prácticamente que desde el punto de vista romano era un objeto. Entonces, comparando ahora, que nadie se me ofenda, que yo no estoy de acuerdo con estas cosas, pero es para que entendamos, es como si fuera una lavadora. Entonces, yo no puedo ofenderte con una lavadora. Te puedo ofender con otra mujer virtuosa como tú. Eso sí que es adulterio. Pero una prostituta, una inmunda, una mujer que igual no tiene ni alma, que no tiene apellido, que no tiene padre, que no es ninguna gens, no puede sentirse celosa de ella. La mujer se sentiría o no, pero la sociedad decía eso. Exactamente. Es que esto es incluso más fácil de entender, ¿no? Porque todas estas medidas que a nosotros nos parecen tan aberrantes y tan locas, a ver, que lo son, ¿no? Sobre todo para el hombre, el ser humano occidental del siglo XXI. Pero es que todas estas medidas están enfocadas a garantizar la progenie. A que esa progenie sea tuya y por lo tanto el nombre familiar siga existiendo y por lo tanto te garantizas tu supervivencia. Pues tu supervivencia seguía más allá de la muerte. O sea, a través de tus hijos, ellos heredaban tu carácter y a los que heredaban, ¿no? En cierta forma, claro, debían de ver que los niños se parecían a los padres y de anda, pues algo igual tendremos. Y encima hemos hecho este acto y has salido tú, pues algo habrá aquí, ¿no? Volvemos un poco a cómo concebía, ¿no? El hombre antiguo. Si esto es así, pues por algo será. Claro, está el chiste, ¿no? De, sobre todo antiguamente, ¿no? Claro, todo el mundo sabemos que es nuestra madre, pero nuestros padres aquí que nos lo han dicho, ¿no? Pues esto lo llevaban a rajatabla, ¿no? Claro, por eso Sí, están como anécdota, ¿no? Decirlo, que después cuando se legisló y tal, que el divorcio, o sea, tú no te podías casar hasta pasar los 10 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 9 meses, toda la descendencia que tuviese, para poder identificar quién era el padre. Porque antiguamente el patrimonio, el apellido y los caracteres pasaban de padres a hijos, de varón a la progenie, no era a través de la madre. La madre se consideraba que era el recipiente, claro. Tú querías tener el recipiente en óptimas condiciones para que te pudiese proporcionar un heredero bueno. sí, un poco atrás, es cierto, pero añadir también que desde el punto de vista romano se creía que la virtud del padre, el carácter, la virtud, la veritas, la honestitas, la industrias, todas estas virtudes romanas que cultivaba el padre pasaban a través de la sangre. No a través de la cultura, que también, sino a través de la sangre. Con lo cual yo tenía que saber que mi hijo era realmente de descendencia directa mía. Claro, como no había pruebas de ADN, la única opción que les quedaba a ellos era asegurarse la castidad de la mujer. Y en este caso, Catón, otra vez Catón, Catón el viejo, tiene una frase que dice: dejar que los jóvenes vayan a los burdeles para que no molesten a las mujeres de otros hombres. La prostitución, a pesar de ser eh, mal vista, se consideraba desde el punto de vista de la sociedad romana como una acción social que permitía que hubiera mujeres castas que aseguraran precisamente esa progenie, ¿no? Artimidoro, en uno de sus sueños, dice que toda relación de parentesco proviene, lo dice directamente así, del falo. O sea que la familia se iba a través del hombre, del varón. Y la única manera de asegurar que esa línea de sangre fuera es asegurando la castidad de la mujer que ellos consideraban matrona, una mujer bien casada. Las otras no las consideraban ni tan siquiera mujeres,
había muchas mujeres que no eran consideradas personas, pero también había muchos hombres, ¿no? Los esclavos en general pues eran vistos como en esta época como cosas. Fue cambiando durante el tiempo, poco a poco, pero eran vistos como cosas. Y como cosas eran, pues no eran personas. Cualquier cosa que yo le hicieran a ellos, pues tampoco tenía demasiados problemas. En el concepto de las relaciones homosexuales también había un problema en el concepto de la dominación. El sexo era para placer, pero también era en el dominación. Un hombre viril, entre comillas, pensaba en aquella época, o sea, tenía que ser el activo, no podía ser el pasivo. Ser pasivo se veía mal, porque no era el que dominaba. Con lo cual, normalmente las relaciones homosexuales, hablo en Roma, siempre se producían, no siempre, porque pues vamos a repetir, dentro de una cova, pero la sociedad lo veía así, entre un hombre poderoso y otro hombre que no podía decir que no, porque como no podía decir que no, pues no se sentía deshonrado, sencillamente estaba dentro de su papel, ¿no? Luego, pues, oye, las personas se aman entre todos los sexos, ¿no? Igual que, por ejemplo, se veía una aberración la relación entre mujeres, no porque en sí fuera una aberración, sino porque hacían sexo que no iba destinado a la procreación. Eso era la aberración. Sí, No, no que dos mujeres se quisieran, era sino que como no. que no llevaba nada. Era algo Muy que no bien, llevaba nada. claro. Entonces, A ver, que el de los hombres era, tampoco, ¿no? Pero era como una forma pues de mostrar afecto, ¿no? Como de utilizar un objeto. O sea, no sé si le está permitido, estamos en horario infantil, ¿no? Tú te beneficias a tu esclavo porque es una cosa, como quien utiliza hoy en día un instrumento que se compra en una tienda de estos artilugios. Es una, como dice ya el buen Catón, ¿no? Son cosas que hablan. sí, 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 es una herramienta versátil que habla, ¿no? El concepto de dominación y sexo también tiene que ver mucho con esta manera de ver el vir, vir quiere decir hombre en romano, ¿no? Esta virtud, la virilidad, ¿no? Que era siempre dentro de la dominación. Yo domino a todo aquello que está bajo mi poder. Como el esclavo no se puede negar, tampoco es deshonroso para el esclavo, porque no se puede negar en servir a su amo, está a su servicio, ¿no? Pero vuelvo a repetir que habría, pues como en todas las épocas, todo tipo de relaciones, ¿no? Pero la sociedad no las veía bien. Ya está. No hay más. Mentir, engañar y robar es malo, evidentemente, ¿no? Ser honrado con tus familiares es bueno, aunque grupos, que un plebeyo, perdón, que un patricio sea honrado con otro patricio, pues es bueno. Pero hacer tratos con un plebeyo y engañarlo, pues eso tampoco se veía mal, porque total, como era inferior, pues no era como yo, no era digno. Y como no era digno, pues lo podía engañar. Al que no puede engañar es uno como yo, que es tan digno como yo, un patricio, para un plebeyo o a un peregrino, ¿por qué no? ¿Cómo así? Ojo, ¿eh? ¿Cómo así hincapié encima? Claro, beneficio propio. Yo a este le he cobrado 20% y a ti solo te voy a cobrar en uno. Eres un buen amigo. Qué buen amigo. Y ese en 20. Pues, es plebeyo. Tampoco se entera. Porque como no sabe leer ni escribir, pues yo puedo hacer con él y abusar lo que me hace falta. Nadie lo veía mal. Ahora, si eso mismo se lo hacías a uno de los tuyos, entonces sí que se veía mal. Ahí sí que se puede Ah, decir que no juegan en la misma liga. no juega muy bien, no juega en la vida. Sí, sí. Luego, la confianza en uno mismo es una virtud positiva, pero la arrogancia no. O sea, decir, mira qué campos más buenos que tengo. Ah, pues sí, sí, sí. Los mejores de Roma. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Fui con 20 soldados y conquisté Belles. Está pasando. Tampoco es tan fanfarrón. O sea, tienes que ser confianza contigo mismo, un poquitín, ¿no? Pero tampoco te pases, ¿no? Esto es lógico, eso es autoritas, es saber quién soy, dónde estoy y demostrar a todo el mundo que yo soy así. Pero tampoco tengo que decir que soy el emperador cuando solamente soy el primer ministro, para que nos entendamos, ¿no? Ahora, Sí, pero como primer ministro me reivindico. al final lo que se Tampoco tengo que busca, decir, lo que se busca es el equilibrio, ¿no? De las virtudes. Eso muy bien, el equilibrio, la autoestima, se puede extrapolarizar a cualquier aspecto de la vida. Al a final cualquier todo en aspecto, sí. exceso es malo. Sí, muy bien. Lo que decías tú, ¿no? La autoestima
es esto lo que estás diciendo, es intentar buscar el equilibrio, ¿no? Uno tiene que defender su honor. Y esto, en este sentido, podría pasar cualquier cosa. La autoestima es valorarte en lo que vales. En el momento que te ofenden, en el momento que rompen tu honor, ya puedes hacer cualquier cosa. Esto ha pasado hasta hace muy poquito tiempo. Si yo miro la legislación española de hace 100 años, 100 años, te estoy diciendo, o 200 años, cuando el hombre encontraba a la mujer en la cama con otro hombre y la mataba, le decían, qué malo que eres, vas a estar 2 años en la cárcel y vas a salir en 6 meses. Porque ha roto tu honor. Básicamente porque te has tomado la justicia por tu mano. No nos has dejado a No, no, nosotros no. tomar partido. Te has tomado la justicia por tu mano, pero ¿por qué ha roto tu honor? Tu autoestima. Los demás van a decir que tu mujer te puso los cuernos. Y eso es tan doloroso en la sociedad que la única manera que tienes tú de resartirte de eso es matándola. Sí, al final es un atenuante, ¿no? O sea, el Estado no te castiga por haber matado a tu mujer, porque al fin y al cabo tú has hecho lo que se espera que hagas, ¿no? Es porque lo has hecho tú. Tendrías que haber esperado que lo hiciésemos nosotros. A ver, no que el Estado matase a la mujer, no, pero simplemente pues aplicar algún correctivo, porque el adulterio hasta hace relativamente poco, relativamente estoy hablando hace 100 años, ¿no? Estaba prácticamente penado. Si lo hacía la mujer hace 200 años, a ella sí que le metían 20 años en la cárcel, porque ella honor no tenía. Entendamos, ¿no?, que esta es una visión, es un extremo, pero lo podemos hacer desde cualquier cosa. Yo soy un romano que estoy ahora mismo, por ejemplo, en la cantina de Castor y Pollux y uno me llama cobarde. Me llama cobarde, me está llamando timidi, me está llamando, estoy diciendo que no tengo virilidad. Si yo cojo en esos momentos un cuchillo y le rebano el cuello, todos los presentes dirán, pues lo hizo con causa justificada. Se estaba defendiendo, ¿qué? Su honor. Como mucho lo que pasará es que entre 4 o 5 esclavos que tengo aquí para no dejarme el estropicio, pues lo tiraremos al Tíber y el Tíber pues ya la corriente ya hará su trabajo. Bueno, la cloaca máxima, que es más limpio. Sí, sí, sí. Sin embargo, también es muy valorado el autocontrol. El autocontrol, ¿vale? Nos dice otra vez Catón. Catón es que en el Dicta Catonis es espectacular. Dice, antes de la venganza, disimula tu herida. Quien esconde sus odios puede herir a quien quiera. O sea, dice, piénsatelo y después ya le cascarás cuando esté descuidado, ¿no? Esto es una virtud romana, que ahora no me sale el nombre, pero tiene que ver a la prudencia, con la prudencia. Eso quiere decir, tú vas a actuar y vas a hacer lo que tienes que hacer, pero de tranquis. O sea, en este caso yo, en el caso este de la taberna, que lo hubiera remedado al cuello, no hubiera optado, hubiera defendido a mi honor, pero no hubiera obrado con prudencia. La prudencia, lo que dice Catón. Es un cobarde, dice, va, no le hagas caso. Y luego esos esclavos que dices tú, pues van y lo matan en su casa. Eso es ir con prudencia. Y con ¿Sabes? intereses. Muy bien. Con Igual me llevo, ¿no? me llevo algo, no sé, le hago algo a su progenie. Bueno, ya lo veré, pero que todo el mundo sepa que conmigo no se juega. El honor por encima de todo, incluso de la vida. Como la autoestima era importante, la autoritas era importante y la templanza era importante, el embriagarse en público pues estaba mal visto. Porque cuando te embriagabas en público, hablo, cuando te embriagabas en público, lo normal es que empieces a decir cosas que no te tocan y a comportarte de manera que no te toca. Por ejemplo, un hombre serio como yo, pues ponerse a bailar como los tracios. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, Castor. No me pueden ver bailando como los tracios, ¿no? Y eso es lo que Con lo queda cual, después en la imagen de los demás. claro, claro, Ese es el claro. problema. El asesinato es malo si no tienes causa. Claro, esto es así. Preocuparse por los asuntos propios es normal y preocuparte por tu familia es normal. Bueno, Los rumores estos que no sabes cómo suceden, ¿sabes? El chisme, pues no está muy bien visto, aunque es muy habitual. ¿Para qué nos vamos a engañar? cualquier sociedad mediterránea sin chismes no funciona. No existe, no existe, porque ¿a qué vas a los bares a tomar posca, vino de Falerno o esa bebida bárbara que se llama cerveza? A chismorrear. No dice, oye, ¿has visto lo que ha dicho Licinio en el Senado? Que me cuentes lo que pasó
es lo que te interesa en el Aventino, allí en aquella, lo que interesa, el chismorreo, ¿no? Preocuparse por tus familias está bien, pero sin embargo preocuparse, por ejemplo, porque en Pompeya hubo un volcán. ¿Pompeya dónde está? Pompeya está a 5 días de viaje andando. Pues Uf, 5 días de viaje andando, a mí que me cuentas. nos queda muy lejos, eso no afecta. Hay una sequía enorme, no sé dónde. Bueno, pues que se apañen. Es que tú Bueno, son romanos, va. para contextualizar, una sociedad que prácticamente vive en la calle y vive del trato diario con otras personas, o sea, es imposible que eso no se... Y de hecho lo vemos hoy en día. ¿Cuáles son las sociedades más chismosas, por así decirlo, más alcahuetas? Pues las sociedades del Mediterráneo, que son las que tienen más horas de sol y las que hacen la vida en la calle. Estamos en la calle. A ver, pasará en todos los estadios porque el ser humano es como es, ¿no? Es morboso por naturaleza, pero bueno, pero que no lo vemos en ese grado en países donde la gente se tira 6 meses encerrada porque el clima no les permite salir. Esto es la doble moral, también la inventaron los romanos. Yo creo que la copiaron de los pueblos anteriores. Hasta cuando los pueblos eran nómadas, pasaba exactamente lo mismo. O sea, cuando estás con un grupo, somos 5 amigos, creo que con las mujeres también sucede. Cuando somos 5 amigos, el que se marcha primero, quedamos 4, estamos rajando del que se va. Para bien, Estamos haciendo chisme. Esto es natural, pero está mal visto por la sociedad. claro, porque no está para defenderse, obviamente. Ah, Bueno, a no. ver, que puede ser también hablar bien, en plan de mira qué tío, es buen tío, mira que se va ahí un machote, un hombretón, un hombre que ha conquistado 5 ciudades, o al revés, mira qué cobarde, que en la primera línea se rajó y se meó encima, cómo se hizo Ya, el enfermo. pero mola menos hablar bien. A ver, yo nunca hablo mal de nadie, ¿eh? Yo soy un hombre, me llaman Catón, imagínate, se voy a hablar mal de nadie, ¿no? Hablo mal de todo el mundo, Bueno, ahora que lo eso digo. significa que hablan mal de los griegos. Sí, hombre, pero es que los griegos van a acabar con la civilización, tío. Hombre, Esto lo tengo clarísimo. Esa manera que tienen de ver el mundo tan rara, ¿no? Bueno, no sé si nos ha quedado más o menos claro, hemos hecho un repaso. Algunas cosas son interpretaciones propias, que nadie piense que esto es cátedra, más que nada porque nadie lo sabe realmente, ¿no? Pero sí que podemos entender que una vida rural en supervivencia es mucho más práctica, mucho más pragmática, que los romanos por riqueza del Lazio o porque las potencias exteriores no la dejaron comerciar, pues se dedicaron más a lo que sería la tierra, ¿no? Y esto hizo un carácter muy importante, que era el de conservar la tierra. Esto hace un carácter diferente al de Atenas, ¿no? Ahora me viene el tema, por ejemplo, de la guerra del Peloponeso, ¿no? No, de las guerras médicas, perdón, las guerras médicas contra los medas, contra los persas. Esto, lo que sucedió es que los atenienses abandonaron la ciudad y se fueron a Peloponeso, y los espartanos estaban en su ciudad. Los espartanos no hubieran abandonado Esparta, bueno, porque son caracteres muy diferentes. hay que decir en justicia a los atenienses que una parte de ellos estaban, de hecho, estaban en pleno proceso de volcarse al mar, ¿no? Sí, El tema este que Temístocles convenció, además que se tuvo que inventar una guerra ficticia, ¿no? Para que la gente armase barcos. pero, Claro, porque a ver, ese señor fue un visionario, sí. en el sentido de la palabra, ¿no? A ver, ¿qué nos puede ofrecer nuestra tierra y cuáles son nuestras capacidades? Montando un ejército plita hay otras ciudades-estados que nos pueden dar para el pelo. Pues ¿en qué nos podemos enfocar? Pues en la única salida que tenemos, que es el mar. Es que el Ática Sí, es un triángulo. Si ves un mapa del Ática, es un triángulo sí, y está, sí, está rodeado por dos partes, está rodeado de mar, o sea, es que te enfoca. Tienes una tierra que es semiárida, que solo puedes sembrar ese tipo de cultivo y vas a tener carencia, pues ¿dónde lo vas a buscar? Pues a través del mar, te enfocas en pescar, en comerciar, etcétera. Es que están obligados porque es su salida. sí, no, pues sí, sí, eso lo tengo claro. Lo que me estoy refiriendo es que los atenienses abandonaron Atenas, a los espartanos no los veo abandonando Esparta, pero es que los romanos hubieran muerto en Roma. El último romano hubiera muerto en la última colina. Ellos no abandonan la tierra. Es imposible, yo no soy capaz de encontrar ninguna circunstancia en que los romanos abandonaran Roma. Mueren allí, podrían haber muerto allí, pero no abandonan Roma, porque ellos eran arraigados a la tierra. Todo aquel que mire el calendario romano arcaico es que tiene que ver con los cultivos y con la guerra, que para ellos es lo mismo, para ellos es lo mismo, pero todas las temporadas de guerra están siempre condicionadas a los ciclos de la naturaleza también. Ellos volvían a recoger y se iban cuando sembraban. Entendamos esto también, Es ¿eh? que todas las No, fiestas del calendario después se resignificaron con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se perdió un poco esa vinculación con el Ager, ¿no? Con el campo.
Pero todas esas fiestas son, digamos, están relacionadas pues con un evento agrícola, ¿no? O sea, son ritos agrícolas, ¿no? Evolucionados, por así decirlo. Sí, sí. Este hombre era práctico, era pragmático, era religioso, era supersticioso, quería saber siempre lo que querían los dioses, porque ellos pensaban que en eso estaba la sabiduría. Si yo hago, si yo creo realmente que los dioses quieren hacer lo que yo pido y estoy de acuerdo con ellos, y ellos están de acuerdo conmigo, mi empresa va a tener éxito. Eh, esto es un poco complicado de explicar, pero a veces, ¿cómo lo diría? Nuestro cerebro está preparado para esto. Cuando nosotros creemos que vamos a tener éxito, vemos éxito. Cuando nosotros creemos que vamos al fracaso, a veces hacemos cosas que nos proporcionan el fracaso. Cuando no quiere decir que vaya a ganar, ¿no? Pero cuando yo voy en confianza de lo que yo voy a hacer para tener un éxito seguro, es más difícil doblegarme. Exactamente. Yo lo veo de la perspectiva que al final cada uno es lo que le ha tocado vivir, quiénes son tus padres, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus amigos, la parte del globo donde estás residiendo, las amistades, pues al final todo esto se puede englobar pues al romano de los primeros siglos de la monarquía de la república, ¿no? Al fin y al cabo, pues era un pueblo agrario, estaba muy vinculado a la agricultura, no tanto al nomadismo que también había, como hemos visto, pero no tanto como a lo mejor podían estarlo los umbros o los samnitas, que no me sabía el nombre del pueblo. Vemos los vecinos que te tocan, que también te condicionan mucho, el grado de la defensiva que también tienes que estar, cómo al final militariza de alguna forma a la población, ¿no? Esa defensa del territorio vinculada a vecinos agresivos. Al final, pues el tiempo, ¿no? Las horas de sol que tú recibes, la forma de entender la religión también se vincula a eso. Al final vemos que todo pues gira en torno a que los romanos, como cualquier otro pueblo del orbe, pues les tocó vivir en un momento, en unas circunstancias, y eso es lo que les marcó y los definió como nos conocemos hoy en día. Bueno, pero fueron los mejores En todo. en todo. Por eso somos romanos. Por eso somos romanos. Bueno, no, yo creo que al final, fueron muy eficaces en esos tiempos antiguos en gestionar recursos, siempre condicionados porque la naturaleza hoy en día nos supera, imagínate en aquella época, pero ellos en esos tiempos fueron capaces de generar muy bien los recursos y fueron capaces de, si bien no eran los que ejercían más violencia, sí que la tenían más eficaz, más sistemática, ¿no? Y este sistema de valores, sobre todo en control de la población y de extensión de la ciudadanía, generó muchas levas y muchos soldados, a niveles incomprensibles para otras civilizaciones, ¿no? Y todo esto, y muchísimas otras cosas, pues les dio éxito, ¿no? Pero partieron del campesino que defendía su tierra, del pastor que defendía su ganado y que necesitaba tierras para el trigo y tierras para comunales para la transhumancia. Este es el origen de Roma. Y aquí estamos ahora, dominando el mundo conocido. Bueno, no sé si te ha quedado más o menos claro este viaje. Hemos hablado de una época muy antigua, ya hablaremos de épocas más modernas y de plebes y de tribunos y de leyes frumentarias y de leyes agrarias que al final acabaron con la república y es más de lo mismo. Y eso es otra historia para la taberna. Pues, Yo, como siempre, me despido. Perdona, antes de despedirme, di lo de la campanita. ¿qué quieres que le dé la campanita? Lo de la campanita a YouTube para que se apunten a ti. Yo ya digo que se suscriban al LinkedIn en Roma, que le den la campanita y se suscriban a Primero, la taberna. siendo fieles a lo que ya es una tradición, a que te acabas el vaso de posca, que tienes los 15 esclavos, a los 15 gladiadores preparados en la Ah, puerta, que ya sabes lo que pasa en esta época del año. Eso ya es tradición para ti. Y con duró eso, poco. ¿eh? Duró poco sin los esclavos, ¿eh? Hasta otro audio, amigos de Mediterráneo. Y vosotros, amigos de la taberna, deciros que si os ha gustado este contenido, pues le podéis dar un buen like o suscribís. Y siempre lo recalco porque se me olvida. Llevo como 3 o 4 vídeos diciéndolo. Le dais a compartir con vuestros amigos que les guste el contenido y des a la campanita para que no os perdáis ninguno de los episodios
la taberna de Castor y Polus. Y con esto me despido también con un valete et gaudete Quirites. Hasta